En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 22 y hoy vamos a estudiar desde el verso 31 al 34, donde ahí se habla de la predicción de que Pedro va a negar a Jesús en 3 ocasiones. Y el pasaje bíblico dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Simón, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, restaurado, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro le dijo al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este es un pasaje que se encuentra en todos los evangelios. Hay aquí algunas cosas que podemos aprender. Primero, que Jesucristo, que está actualmente sentado a la diestra de Dios y que ejerce el oficio de sumo sacerdote, Él tiene su mirada sobre todos los seres humanos. Y Él conoce lo que va a suceder en el futuro. Y le dice a Simón, porque había una profecía que decía: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Entonces le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La otra lección es que el diablo no puede atacar a los hijos de Dios sin que se le conceda permiso de parte del Padre. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra con sus discípulos, Satanás fue a la presencia del Padre, como en el caso de Job, y pidió permiso al Padre para zarandear a todos los discípulos, como se zarandea el trigo. Eso lo entendían muy bien ellos, porque sabían que la cebada y el trigo tenían que ser golpeados en una zaranda para que la casulla se desprendiera del grano. Entonces el Señor le dice: ya Satanás fue a pedir permiso y se le concedió el permiso para zarandearlos a todos ustedes y especialmente a ti, Pedro. Yo he orado, conociendo el resultado de este zarandeo y de esta prueba, yo he orado para que la fe tuya no falte. Y tú, una vez vuelto de ese zarandeo y de esa prueba, confirmes en la fe a los demás hermanos, a los demás apóstoles.
ya el Señor le está revelando a Pedro que Pedro va a tener grandes dificultades respecto a su fe. Pero Pedro muestra algo que nosotros mostramos a veces, nuestra autosuficiencia. A veces confiamos en nuestras propias facultades y capacidades, en lo que nosotros suponemos que somos, y por eso fracasamos. Tenemos que entender en primer lugar que el ser humano fue diseñado por Dios, hecho por Dios, para vivir eternamente en dependencia de Dios. Pero cuando entró el pecado al mundo en el principio, el hombre dejó de depender de Dios y empezó a confiar en sí mismo. Eso es una muestra de orgullo, porque originalmente nosotros fuimos diseñados para depender en todo, absolutamente en todo, de nuestro Creador. Cristo lo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Así que tenemos esa tendencia de confiar en nosotros mismos, que somos muy hombres, que tenemos puntos tan fuertes en nuestro carácter que es imposible que nosotros podamos caer en determinado momento y forma en determinada área de nuestra vida. Esa es la tendencia. Eso se llama autosuficiencia. Esa autosuficiencia es producto del orgullo humano. El orgullo humano, de tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Así que Pedro tenía un alto concepto. Yo soy fuerte, yo soy quizás el líder de los demás que escogió el Señor. Y por eso el Señor le aclara a Pedro y nos aclara a todos nosotros, hermanos y hermanas. A veces pensamos que podemos caer porque reconocemos nuestras debilidades. Yo sé cuáles son mis debilidades, pero creemos que no podemos caer en aquellas partes y puntos fuertes, áreas fuertes de nuestra vida y carácter. Y eso es peligroso, muy, pero muy peligroso. Porque separados del Señor somos débiles, somos vulnerables. No podemos confiar en nosotros mismos. Debemos de confiar en Dios. Así que aquí hay muchas enseñanzas respecto a la tentación, respecto al proceder de Satanás y el proceder de Dios. Satanás sabe que no puede tocar a un hijo de Dios porque todos estamos bajo la protección divina. Pero todos tenemos que ser probados. En este caso, Satanás fue a pedir a los discípulos para darles una zarandeada. Seguramente llegó con el mismo argumento que expresó delante de Dios cuando quiso tentar a Job. Quizás Satanás llegó con el mismo argumento para demostrar que los discípulos no eran fieles a Jesucristo.
Y la única manera para demostrar eso era que Dios le permitiera tentarlos. Y Dios le concedió ese permiso. Pero Dios le concede ese permiso porque sabe el Padre que su Hijo va a interceder por los discípulos para que la fe de los discípulos no falte. Pero confiad, yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, porque en esa prueba que vas a pasar, me vas a negar 3 veces, vas a decir que no me conoces. Y que antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Porque el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Todo lo ve Él. Todo lo sabe Él. Él es omnisciente. Y conociendo precisamente la debilidad humana, la debilidad específica, en este caso de Pedro, él ora: Padre, no dejes que la fe de mi siervo, de mi hijo, falte y que se aparte definitivamente. Y él empieza a orar por la restauración de Pedro. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cuando leemos en el libro de Hebreos, encontramos ahí una explicación mayor. El escritor de Hebreos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que intercede. Uno de los ministerios de Jesucristo actualmente, amado hermano y hermana, es que el Señor intercede. Está pendiente de nosotros que nuestra fe no falte. Él ejerce una protección a través de la intercesión. Entonces Pedro, desconociendo lo que iba a pasar, con una autosuficiencia dice: no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a ir contigo a la muerte. Estoy dispuesto, yo te soy fiel. Yo jamás negaré tu nombre. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y el Señor le dice: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Así que tengamos cuidado. Cuando Dios permite una prueba, hay pruebas bien severas, hay pruebas no tan severas y hay pruebas bien livianas. Hay pruebas pero muy dolorosas, angustiantes. El Señor es sabio, Él sabe cómo probarnos a cada uno según la capacidad que tengamos, dada por Dios esa capacidad para soportar la prueba. Es lo que dice Pablo, que juntamente con la tentación, el Señor nos concede la salida, la capacidad. Todos, hermanos, vamos a ser tentados. Cual más, cual menos. En cualquier momento, en el momento que Dios designe, porque nuestra vida, nuestro tiempo, todas nuestras acciones en las manos de Dios están. Lo que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y orar, porque el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ustedes saben que los apóstoles o los discípulos
No oraron, se durmieron mientras Jesús estaba en el Getsemaní orando. Y por esa razón cayeron en tentación. Pero Pedro fue restaurado. Y Pedro restauró la fe de los demás. Pedro recobró su liderazgo. Pedro recobró su fe. Eso es lo que hace el Señor. Nos ama tanto que no permitirá que ninguno de sus escogidos pierda su fe, porque el justo por la fe vivirá. Dios le bendiga, amado hermano, Dios le guarde y lo espero mañana para que continuemos estudiando estas bellas lecciones que el Señor nos da. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.